es estar informados. No se olvide que la información, hermano, es poder. Es poder. Entonces, nos da poder a nosotros porque nos da el derecho de saber y de estar prevenidos. Muy bien. Vamos a ver Hechos capítulo 16, verso 4. Si lo tiene, dígame un fuerte amén. No sé si le dije el pasaje. ¿No se lo dije? Vamos a hablar acerca de, pueden poner el título del tema si gustan, hermanos, de la propagación de los acuerdos conciliares en la iglesia. Usted va a entender por qué lo puse así. La propagación de los acuerdos conciliares en la iglesia. Hechos 16, 4, hermanos. ¿No lo van a poner en la pantalla? Sí. Ok, yo lo voy a buscar aquí. Hechos 16, 4. ¿Lo tiene? Muy bien. Dice, y conforme pasaban por las ciudades, ¿qué dice que hacían? Diga conmigo, entregaban los acuerdos. Vamos a ver otra vez. Entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los observaran. Así que las iglesias eran ¿qué? ¿Qué sucedía por los acuerdos? Había confirmación en la fe y diariamente crecían en número. Amén. Que el Señor añade bendición a su palabra. Tome su asiento, hermanos, por favor. Muy bien, entonces yo voy a intentar ser breve con usted, ya que nos ha agarrado un poquito el tiempo, pero le voy a comentar a usted y a los hermanos que están en sintonía también con nosotros a través de la red. Estamos a través de Facebook y el YouTube, así es que también vamos a comunicarles, ¿verdad?, todo lo que tiene que decirse aquí. Como hablamos de la propagación de los acuerdos conciliares en la iglesia, no podemos, hermano, ignorar o olvidar que en el principio se hicieron acuerdos para que la iglesia de aquel entonces, fíjese bien, la iglesia de aquel entonces se desarrollara saludablemente hablando. Tuvieron que llegar a ciertos acuerdos por razones de que había personas que estaban creando disensiones en medio de los creyentes de otra región. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención, hermano, es el hecho de que pudieron llegar a un acuerdo dos organizaciones, diría yo, que posiblemente los feligreses, oiga bien lo que le voy a decir, tenían una línea de pensamiento distinta a los líderes. Porque la iglesia de Jerusalén, a pesar que tenía la fe cristiana y que creían que la salvación era en base a la fe, tenían el ritual de que tenían que circuncidarlos. Por eso usted va a mirar capítulo 16 más adelante, o ahí mismo al principio, cuando usted mira que Pablo toma a Timoteo y encontró a Timoteo, dice que un hijo. Vaya a ver el número 1. Llegó también a Derbe y a Listra y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que este fuera con él y lo tomó. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo, hermano? Lo circuncidó. No porque Pablo creyera que tenía que guardarse el judaísmo, hermano, o que estuviéramos bajo los rudimentos de la ley, sino porque había un problema de pensamiento de otros que creían lo que Pablo creía, a excepción que ellos guardaban preceptos de los pactos anteriores. Entonces, por causa de la conciencia, dice que Pablo lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque sabían que su padre era griego. Entonces lo tuvo que circuncidar. Ahora, me llama mucho la atención el hecho, hermano, de que usted se va a dar cuenta que dos organizaciones
fuertes llegaron a un acuerdo. Pero una de las cosas importantes que notar es que los acuerdos partieron de la iglesia apostólica que Cristo había establecido en Jerusalén. Pero la iglesia de Antioquía subió, Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén para poder acordar una situación que se estaba, hermanos, suscitando. Usted lo va a mirar en el capítulo, vamos a ver, 15. Véalo usted el verso 1, por favor, para ir mostrándole lo que le quiero decir. Dígame un fuerte amén cuando lo tenga. No sé si los hermanos o lo tienen acá en esta pantalla. Bueno, fíjese bien lo que dice. Y algunos descendieron de Judea. ¿Dónde era Judea? Jerusalén. O sea, Israel. Y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis. Ahora, conforme al rito de Moisés, no puede ser, ¿qué dice? Salvo. Entonces ya la salvación, hermano, en los judíos la estaban condicionando. Eso se lo quiero decir a usted hoy en día, para que no caiga en esa red de todos esos juditos que andan por ahí, hermano, queriendo circuncidar a la gente o metiéndolos otra vez a los preceptos de la ley. Hay que prestarle atención en algunas cosas, en otras, hermanos, hay que prestarle atención como Pablo le prestó atención a los Gálatas, cuando les dijo: oh Gálatas insensatos o tontos. De una vez les dijo así: ¿quién los embrujó? ¿Quién los encantó? ¿Quién los fascinó para haber cambiado como comenzaron? ¿Quién? Y los empieza a cuestionar. ¿Por qué? Porque, mire, hay corrientes que tienen el poder o la influencia de cambiar el pensamiento de una persona. Y esa es hermano, el peligro al que yo le quiero llevar. Y por el otro lado, la importancia de llegar a un acuerdo, como lo que sucedió en la iglesia del principio, hermano. Y yo le voy a llamar un acuerdo de respeto, porque tiene mucho que ver. Entonces usted se va a dar cuenta que dice: como Pablo, verso 2, y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Por qué? Porque había creyentes de Judea, hermano, de entre los judíos, que llegaron a Antioquía de Siria, hermano, y estaban enseñando a los hermanos una enseñanza sobre la enseñanza que ya estaba establecida. O sea, en Antioquía, hermano, había un lugar donde residían, dice la escritura, profetas y maestros. Desde luego que si hablamos de que había profetas y maestros, tenía que haber apóstoles, tenía que haber, hermano, evangelistas, pastores y maestros. Tenían que estar en función los 5 ministerios, capacitando el cuerpo, porque era una iglesia conciliar, hermano. Y es muy importante entender que se tiene que llegar en un momento dado a un acuerdo. Hace años atrás, hermano, yo escuché un comentario de los testigos contra Jehová, testigos de Jehová, creo que se llaman así, ¿no? Que decían: nosotros tenemos una sola iglesia y ustedes tienen muchas. Y yo dije: tiene razón. Pero sabe que el problema no es Dios, hermano. El problema somos los hombres que no nos hemos puesto de acuerdo. Porque Dios, hermano, definitivamente está de acuerdo que lleguemos a un acuerdo y seamos una iglesia. La iglesia cristiana no debería llamarse bautista, no debería llamarse metodista, no debería llamarse nazarena, no debería llamarse iglesia de Dios, iglesia de las asambleas de Dios, iglesia del ministerio levantando la cosecha, ya han dado los ministerios Selim, ministerios palabra miel, ministerios de Benecer, ministerios llamada final, ministerios, tantos ministerios que hay allá, ¿no? ¿Por qué? Porque no, hasta cierto punto, hermano, por razón de que no logramos llegar a un acuerdo hoy en día en la iglesia cristiana del tiempo presente, nos hemos tenido que aislar un poco y hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Me explico? Sin embargo, en la iglesia del principio, esa es la parte que yo le quiero mencionar, la importancia de los acuerdos. ¿Cómo es posible que hayan llegado a un acuerdo, hermano, y la iglesia del tiempo presente no podamos llegar a un acuerdo de respeto?
Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo a usted. Si usted no quiere creer en los dones del Espíritu Santo porque está en otra congregación y quiere privarse de eso, yo le respeto el hecho a usted que no crea. Si usted no cree en la danza, yo le respeto el hecho que no dance porque usted está en otro ministerio. ¿Me explico? Si usted no cree en los apóstoles y profetas, yo le respeto el hecho, aunque no quiere decir que esté bien. Pero le estoy respetando porque quiero llegar a un acuerdo con usted de respeto para un desarrollo saludable. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Ahora, si usted se congrega en este ministerio y usted no cree en los dones del Espíritu, me está hablando usted que está siendo influenciado por otra enseñanza, por algún judaizante, por alguien que lo está de alguna forma influenciando para que usted crea diferente a lo que se enseña en este ministerio. Note algo muy importante: la enseñanza de la iglesia de Antioquía era una muy, distinta, diría yo, a la enseñanza que se daba en Jerusalén. Porque en Antioquía no circuncidaban a los creyentes para ser salvos. En Jerusalén los circuncidaban, hermano, para ser salvos. Ahora, si alguien viene a un ministerio hoy en día y dice, fíjese, es que a mí me gusta guardar el sábado y todo ese día, lo primero que tendríamos que hacer es preguntarle si ya se circuncidó. Porque hoy en día todo el mundo dice, yo soy judío. Claro, seguro. Todo el mundo nos ponemos la cachuchita, ¿no? La que tenemos acá, el talí de oración, y ya parecemos juditos. Pero habría que preguntarle si ya se circuncidó. Segunda cosa: en el judaísmo, amados hermanos, no había mujeres atrás de un púlpito. Solo para que se vaya dando una idea a usted. Hoy en día tenemos mujeres que se llaman judaizantes, que están atrás enseñando y combatiendo aún hasta ministros. ¿Me explico? ¿Sabe por qué? Porque siempre van a existir quienes estén tratando de desviar o distorsionar la paz de un concilio o de un ministerio. Y ahí surge la importancia de llegar a un acuerdo de respeto. Ahora, si usted no cree en la danza y no cree en los profetas y los apóstoles, y aquí en este ministerio se enseña que usted puede danzar con alegría, con gozo, y que hay 5 ministerios que cubren al cuerpo, que edifican, que capacitan santos, hermano, entonces usted está siendo influenciado por una enseñanza diferente a la que aquí se da, por algún judaizante. Y todo eso, lo que va a acontecer es que va a retener el desarrollo espiritual y el desarrollo dentro de una congregación, porque cada miembro tiene que estar definido en lo que cree. Déjame le pongo otro ejemplo, hermanos. Los gringos creen que es malo comer chile. Yo como latino creo que es muy sabroso, hermanos. ¿Cuántos me apoyan? ¿Verdad que sí? Sí, yo se lo digo claramente. Eso no significa, hermano, que nos vamos a dividir porque al otro no le gusta comer chile y a mí me llena el comer chile. Hace años atrás yo le dije a un gringo amigo, le dije, mira, toma, prueba esta bebida. Le dije, está sabrosa. Le dije, this is a Mexican drink. Le dije yo así a él. Y la probó y me dice, oh, what is this, Cheeto? What is this thing? Le hace el hombre así. Yo le digo, it's good. It's a rice water. Le digo, rice water? You guys drink rice water? Yes. And it's good. And tastes good. ¿Correcto? En la horchata, ¿de qué se hace la horchata? De arroz, hermanos. ¿Correcto? Y leche. Pero para él era un gran conflicto. ¿Y para ustedes conflicto? No. Pero eso no nos tiene que dividir. Si él no quiere tomar, hermano, horchata, a nosotros nos gusta tomar horchata. Aplíquelo en el término o en el plano espiritual, hermano. Si hay personas que están fuera de este ministerio que no están de acuerdo con ciertos aspectos, no deje que eso lo divida, perdón. Pero si usted está en este ministerio, asegúrese de que esté afín con lo que se enseña aquí.
Porque entonces todo eso, si no se afina, tarde o temprano vamos a caer en Hechos capítulo 15 verso 1. Note bien lo que dice aquí. Algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no puedes ser salvos. Eso significa que ya estaban condicionando la salvación. Y a mí la Biblia me enseña que la salvación es en base a la fe, no en un pasaje, en muchísimos pasajes. Es una recompensa de creer. Pero bueno, lo que yo le quiero decir es que si algo se ha perdido en la iglesia hoy en día son los acuerdos conciliares, porque cada uno hemos establecido lo que creemos. Pero en la iglesia del principio se dieron acuerdos que se propagaron con el propósito número uno. Apunte por favor, si usted está apuntando ahí. Número uno, de cortar divisionismos. Porque cuando una idea te divide, te estás dividiendo. ¿Me explico? Ahora, cuando un pueblo está dividido dentro de él, pues de plano que está a punto de ser derrotado. Por eso la importancia de que si usted está en una congregación, conozca la doctrina, afínese a la doctrina. O usted está en Jerusalén, o usted está en Antioquía de Siria bajo el apostolado de Pablo y Bernabé, o usted está bajo el apostolado de los 12 que tiene más que ver con el judaísmo. ¿Bajo qué apostolado está usted? ¿Bajo el apostolado de la ley gracia o el apostolado de la gracia? ¿Me explico? Porque el apostolado de la ley establece condiciones y rudimentos. Y por eso es que vemos nosotros, hermano, tanta división en la iglesia. Tanto. A mí qué me importa que si alguien le quiere guardar el sábado, a mí qué bueno. Guarde el domingo también si quiere. El lunes cuando venga, guárdelo, bien hace. Pero no lo establezca como rudimento, porque el Señor ha preparado otro día para que le busquemos. Y es el primer día de la semana. Por eso temprano en la mañana dice la Biblia, el primer día de la semana, no dice el sábado, dice el primer día. Jesús se le manifestó a las mujeres temprano en la mañana, el primer día de la semana. ¿Por qué? ¿Por qué no se le apareció el séptimo día si es el día del Señor? Dígame usted. Porque él estaba estableciendo, como dice Hebreos 4, otro día. ¿Cuál era otro día? El primero. Porque ahora Dios quería lo primero, no lo último. Trabajó Dios 6 días y descansó el séptimo y se ha tomado el modelo que ese es el día del Señor. Pero yo quiero decirle que el día del Señor es el primer día de la semana, porque esa es la primicia que Dios pide. El primer día. Y ahora nosotros le buscamos entregándole al Señor primicias. Lo primero, hay mucho que hablar de ello. Pero ¿qué sucede cuando llegamos a un acuerdo, hermano? O cuando se hacen los acuerdos. ¿Y para qué se propagaron los acuerdos en la iglesia al principio? Para cortar el divisionismo. En pocas palabras, amados hermanos, lo que yo le estoy diciendo es que la iglesia del principio fue una iglesia madura. Voy a poner un ejemplo. Usted va a otra iglesia y en la otra iglesia no tienen la cultura de que tenemos nosotros, hermanos, de que la mujer cuando ora y profetiza se cubre la cabeza, ¿correcto? Eso no quiere decir que usted la vaya a quitar porque usted está en este ministerio. Aquí se enseña que la mujer tiene que cubrirse la cabeza cuando ora o profetiza, no por causa de una situación de sujeción. No se equivoque, lea bien la Biblia. La Biblia no dice que es por causa de sujeción, dice que es un símbolo de autoridad sobre la mujer por causa del ministerio angelical. Pero no dice que una mujer que trae una cubierta es sujeta en ningún momento. Es una mala interpretación de algunos predicadores. Entonces, es muy importante entender, por el otro lado, si los otros no tienen esa cultura o esa revelación, tampoco se la vamos a imponer. Pero si usted viene a ser parte de un ministerio, usted tiene que saber, amado, que tiene que alinearse para no colisionar tarde o temprano. ¿Cuánto dicen amén? O si no, vamos a terminar después como Hechos capítulo 15 verso 1, trayendo divisiones.
Y la razón por la cual surgieron los acuerdos, amados, fue para cortar con las divisiones. Alguien me preguntó y me dijo: pastor, pero ¿qué tiene qué poder tiene un trapo? Me dijo así. Yo le dije: no, mi hija, no es el trapo, no es de este ministerio, por cierto. Me estaba cuestionando. Y yo le expliqué 1 Corintios capítulo 11, porque me dijo: pero es que nomás hay un verso que dice sobre la cobertura de la mujer. No, le dije, te voy a mostrar aquí, ven. Le dije: mira, aquí dice esto y aquí dice esto. ¿Cuánto llevamos? 4 versos. Ah, aquí está otro. Son 5 testigos, le dije yo. Y la Biblia dice que toda palabra consta en la boca de 2 o 3, si es necesario, testigos. Y le mostré 5 versos. Entonces, si fuera una cultura judía, Pablo no especificara que es por causa del ministerio angelical que viene a ministrar. ¿Me explico? La iglesia del principio tenía esa costumbre, hermanos, de cuando la mujer oraba se cubría la cabeza. Hay gente que no la tiene, entendemos, le respetamos porque posiblemente no entiende. Tampoco se lo vamos a imponer. Y tenemos nosotros que entender que con respeto tenemos que enseñar, pero no imponer. Y cuando Dios le abra los ojos, entonces va a conocer. Pero no nos vamos a dividir por causa de eso, hermanos. ¿Me explico? Alguien me dijo la otra vez: pastor, ¿por qué usted invita a una persona aquí que no se cubre la cabeza? Porque no tiene esa costumbre. Para empezar, yo no soy su pastor, yo no soy responsable de esa alma. Es mi hermana en el Señor, pero yo no soy responsable de guiar su vida espiritualmente hablando. ¿Me explico? ¿Qué dice Hebreos capítulo 13? Vamos a ver ese verso. ¿Me lo puedes poner ahí? Hebreos capítulo 13, verso 17, por favor. Rapidísimo para avanzar. Y usted va a mirar ahí que, hermano, los pastores estamos a cargo de almas. Pero si esa oveja la invito, no es de mi rebaño, por favor no me pida que yo le ponga una cubierta, porque eso yo entiendo que es necesario en la congregación enseñarle a la gente, y cuando venga la revelación que cada una de las hermanitas vaya alineándose. Pero si la hermanita todavía no comprende, por favor no me la abatan a la pobre, pues si no sabe todavía. Hay que enseñar con calma. Digan amén las hermanas, hombre, caray. Sí, qué bueno. Lo tenemos ahí, ¿qué dice? 17, dije, no, correcto. Dije 13, 17, correcto. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. 17, mija. 17 dije. El 7 también está bien, pero el 17 es el importante que yo le quiero mostrar. ¿Qué dice? Obedeced a quién? A vuestros, ¿quiénes, hermano? Pastores. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por quién? Por vuestras almas. Hermanos, fíjense bien, como quienes han de dar cuenta, permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Bueno, eso ya está hablando ya sea en el tiempo presente o en el futuro, que de repente el pastor viene y le dice al Señor en oración: Padre, yo le enseñé a la oveja y no quiere sujetarse, ¿qué hago, Señor? Te la pongo en tus manos. Ahí tú mira a ver qué haces con ella, etcétera, etcétera. Me explico. Pero ahí aclara, el punto que yo le quiero mencionar a usted es que ahí aclara que los pastores somos veladores de almas. Estamos velando por la salud de una persona, por su desarrollo, por su crecimiento. Si no entiende algo, tiene todo el derecho de venir a preguntar y le explicamos. Pero si viene una persona, amados hermanos, a enseñarle de afuera, a traer divisiones, usted tiene que saber que eso no es nuevo. Eso pasó en la iglesia del principio. Los de Judea, de Jerusalén, descienden al ministerio, al concilio donde estaba Pablo, y empiezan a intentar hacer que todos los que estaban ahí creyeran exactamente lo mismo que ellos en Jerusalén. Me dijo una vez una persona: pastor, ¿por qué los judíos siguen guardando el sábado y todos esos rollos? Porque es de ellos, hermanos. Esto es la costumbre judía. Pero sería ridículo que un gentil se vista como judío, hermano, cuando ni siquiera sabe una tilde de hebreo. Solamente porque alguien le dijo decir Abba y el Adón y todo esos rollos, ya se sienten hebreos. No, el que es judío, hermano, es judío de nacimiento por adopción, si bien es cierto, pero para que eso suceda tiene que circuncidarse y entrar a lo que es la ley judía. Y le voy a decir algo: el judaísmo no permite que la mujer tenga voz en la iglesia.
Y hoy tenemos mujeres que supuestamente enseñan el judaísmo y están atrás de un púlpito. ¿Cómo se llama eso? Estar fuera de orden desde el principio. Ahora, ¿por qué se llegaron los acuerdos, hermano? ¿Y por qué se propagaron en la iglesia de aquel entonces para cortar, diga conmigo, divisionismos? Número uno, para cortar divisionismos. Mire, cuando usted llega a un acuerdo de una situación, ¿qué es lo que sucede? Corta una división. Le voy a poner un ejemplo en la pareja. La pareja de repente, hermano, tienen sus rollitos por ahí por algo. No sé, hay tantos ejemplos que poner. Déjeme pensar en uno que no vaya a colisionar con ninguno, ¿verdad? Porque si no entraríamos en conflictos. Vamos a hacer un viaje, ¿ok? La mujer le dice, yo quiero ir a Hawái. Y el otro dice, no, yo quiero ir a Cuba. Pero es que Hawái es más bonito, sí, pero a mí me gusta Cuba. Y al final no hay un acuerdo. ¿Cómo se llama eso? ¿Por qué no llegar a un acuerdo de decir, mira mi amor, vamos a hacer algo, este año vamos a Hawái y el que viene nos vamos a Cuba? ¿Cómo se llama eso? Un acuerdo. Se llega a un acuerdo y se rompe la división. Entonces por eso la iglesia tuvo que llegar a hacer acuerdos y propagarlos entre la iglesia, hermano. Para que toda la iglesia supiera lo que habían acordado las dos iglesias centrales, la de Jerusalén y la de Antioquía, hermanos. ¿Cuáles eran los acuerdos que habían llegado que se tenían que seguir solamente y lo demás era punto y aparte? Entonces, yo le explico. Los acuerdos lo que hacen es que cortan el divisionismo, número uno. Número dos, los acuerdos lo que hacen es que tengamos una misma doctrina, o sea, una misma forma de pensar. O sea, perdón, usted no tiene que creer lo que yo creo, me refiero yo, hermano, como persona. Como iglesia sí. Pero usted como iglesia no está obligado a creer lo que otros creen, ni los otros están obligados a creer lo que usted cree, porque para eso existen los acuerdos, para estar de acuerdo. Voy a poner un ejemplo. Como predicador interino, hermano, uno tiene que aprender muchísimo. Interino me refiero a que es que anda uno de aquí para allá y a veces me ha tocado a mí andar así también. Y una de las cosas que uno aprende, hermano, es primeramente cuando entra a una congregación es a evaluar un poquitito el ambiente, la forma de pensamiento, la congregación. Uno se da cuenta con el símbolo, con lo que tienen, cuál es la visión, cuál es la meta, cuál es la estructura, qué nivel de espiritualidad tiene la persona. Entonces uno ya más o menos, si lleva un mensaje, lo modera. ¿Me explico? Para poder, hermano, ser de bendición y no de tropiezo, no como muchos predicadores que de repente llegan, hermano, así me dijo el Espíritu Santo, y así, porque primero hay que obedecer a Dios que al Espíritu, hermano, y al pobre pastor lo dejan hecho garras con un desastre de todo lo que dicen. Y no se trata de eso. Cada vez que uno invita a un predicador es para que venga a ayudarle a edificar, no a crear divisiones ni a crear problemas. Hay uno que se me ha colado por ahí, que la próxima vez que venga me voy a sentar con él y le voy a decir a él, si tú quieres predicar en este ministerio, quiero que te quites este lenguaje. Y no me estoy refiriendo a Majano, me gusta como Majano predica. Aunque sea mal hablado el tipo, ¿no? En el sentido de que es fuerte, pues. No, yo me refiero a otro punto doctrinal más fuerte, que es más peligroso que eso. Más peligroso que eso. Pero claro, usted no lo capta, pero todo eso se va sembrando, hermano, como una pequeña cizañita que va causando tarde o temprano sospechas y divisiones. Entonces, los acuerdos, amados hermanos, lo que hacen es que traen tener una misma doctrina. ¿En qué sentido tener una misma doctrina? Se refiere a una misma enseñanza, en el sentido de que aprendamos a ser maduros, hermanos. De que posiblemente la enseñanza tuya sea la misma, pero en otro nivel. Amados, es que mire, yo he platicado con cristianos que pareciera que no fueran mis hermanos. Si yo no fuera ministro, yo diría, estos no son cristianos.
pero como yo entiendo cómo se mueve la fe y cómo es importante que la iglesia vaya creciendo, les recuerdo que la Biblia dice que el Señor crecía en gracia, sabiduría y conocimiento, tres cosas, para con Dios y para con los hombres. Gracia, sabiduría y conocimiento. Por eso la Biblia dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar de alguien que desconozco. Yo voy a hablar de alguien al nivel que lo conozca. Así, de esta forma, si hay un ministro que conoce a Jesús hasta cierto nivel, va a hablar de Jesús de ese nivel. Y si hay otro ministro que conoce más de nuestro Señor, pues nos va a hablar más de Él, hermanos. Pero para nosotros va a ser algo de decir: uy, esa no puede ser doctrina del Señor. ¿Por qué no? ¿Solo porque no la entiendes? No. Tenemos que entender que en la iglesia hay niveles, hermanos. Y algunos están en el atrio, otros en el lugar santo y otros en el lugar santísimo. Hay niveles de entendimiento y de conocimiento. Pero la Biblia es categórica cuando dice claramente, hermano, que el fundamento se llama Jesucristo. Media vez nos enseñan bajo el fundamento de Jesucristo, yo no tengo ningún problema. Que si nos van a enseñar, mire, yo ayer invité a un evangelista que venga a predicar aquí. Usted sabe que el evangelista lo único que viene a hacer aquí es hablar del amor a las almas y regañar a la gente que por qué no predican más que yo, que por qué no ganan almas, hermano, que tienen que salir a evangelizar y la iglesia va a crecer, y viene y hace todo ese rollo y grita y patalea y brinca, hermano, diferente a mí. Que yo no soy evangelista en sí. Me desarrollé con una visión evangelística en mis inicios, pero no le puedo decir que soy evangelista. Seguramente que no. Entonces los acuerdos se propagaron también para tener una misma doctrina. Significa de que entendamos que la doctrina, amados hermanos, tiene niveles. Hay algunos que tienen luz de la luna. Hay unos que tienen luz del sol. Y hay unos que tienen luz de las estrellas. Alguien dijo por ahí: la más brillante es la del sol. No, no se equivoque. La más revelativa, hermano, y brillante, diría yo, que es la estrella que está lejísimos, lejísimos, porque usted la logra mirar todavía y sigue brillando. La luz de la luna es el traslado del conocimiento, desde luego. Número 3. Entonces los acuerdos se propagaron. Número 3. Para parar a los perturbadores. Por eso, mire, si alguien anda perturbándolo a usted por ahí, dígale: usted es uno de los de de Hechos capítulo 15 verso 1. Usted dígale solamente: fíjese que yo soy del concilio de Hechos capítulo 13, y aprenda a manejar la Biblia, hermanos. Usted va a decir: pastor, que acaba de decir? Amados hermanos, he predicado por todo el año del libro de los Hechos y la iglesia del principio. No puedo creer que usted no sepa todavía a qué me estoy refiriendo. ¿Va? Usted puede decirle a un perturbador: mire, muchas gracias, pero yo sí creo en lo que dice la Biblia, porque yo soy miembro del concilio de Hechos capítulo 13 verso 1 en adelante. Y usted es miembro de Hechos capítulo 15 y 16. Entonces usted marca la diferencia. ¿Y qué significa eso? Que no se deja perturbar. ¿Cómo va a ser posible que alguien de un ministerio donde usted está siendo enseñado? ¿Sabe por qué una persona es perturbada, amados hermanos? Número 1, porque hay perturbadores. Y número 2, porque no se ha dejado enseñar. Es fácil que una persona, amados, que venga de otra línea de pensamiento, perturbe a una persona que está haciendo o que se congrega en un ministerio cuando no se deja enseñar. Pero si usted viene a los discipulados, usted va a crecer en el conocimiento. Y ya cuando alguien venga y le diga a usted: fíjese que hay que ponerse una cachuchita así para poder ser salvos. Hoy también tiene que circuncidarse. ¿Se imagina, hermano, a esta altura andarse con esas cosas?
No quiero preguntar cuántos tendrían que ir al médico inmediatamente, ¿no? Y a las mujeres un bozal, una mordaza. ¿Para qué le digo que cuáles serían los, hermanos, los requisitos para la mujer? Sería terrible. Pero gracias al Señor que nosotros estamos parados en la gracia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le ponen un aplauso a esa gracia maravillosa de nuestro Dios, hermano? ¿Se atreve a decirlo? Amén. Entonces, mire, cuando vengan perturbadores, usted dígale, mire, yo voy al ministerio levantando la cosecha. ¿Y quién es su pastor? El pastor Tito Ávila, dígale solamente así. Ahora, si usted no se congrega realmente aquí, no diga que yo soy su pastor. Diga, yo soy amigo del ministerio levantando la cosecha, pero todavía no me he puesto bajo la autoridad del pastor. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien se pone bajo autoridad, se deja enseñar. Usted es el reflejo de lo que aquí se enseña. Usted no le puede dar una respuesta, hermano, a una persona, una respuesta válida de lo que aquí se cree, es porque usted no está realmente bajo la autoridad ministerial. Usted es amigo de este ministerio. Pero usted sale, hermano, como Tito Ávila, y sale y se convierte en un apologista. Y no estoy hablando de ser un pleitista, no confunda el término. Un apologista es un defensor, alguien que prueba, hermano. Alguien que le da fundamento, que le da bases del por qué. No solamente que se pone a pelear ahí con las personas, como he visto a muchos, hermano, que eso da pena. Ver a dos hermanos discutiendo por sus líneas de pensamiento. Hay que discutir con aquellos hermanos que son enemigos de la fe. Pero el hecho de que ellos no entiendan y nosotros no entendamos algunas cosas que ellos creen, no debería de dividirnos, porque para eso son los acuerdos. Para tener una conversación como adultos. ¿Cuántos dicen amén? A veces hay conversaciones, no que te vas a ir al infierno, no que te, hermano, yo he visto tantas cosas. Me dijo una vez un varón ahí con ustedes, ahí no está el Espíritu Santo. Digo, ¿por qué? ¿No está viendo cómo se visten las mujeres? Pelo pintado, pintadas con aretes, me dice. Dije yo, dije, ¿se imagina? Casi me van a venir y decirles bola de pecadoras. ¿Sabe por qué? Porque ellos los han formado así. O sea, ellos no son los culpables son los maestros que les enseñaron a ellos a creer de esa forma. Pero la doctrina, hermano, en la que nosotros estamos, es una doctrina que nos mantiene en un equilibrio. Porque no nos manda al legalismo, pero tampoco nos manda al liberalismo. ¿Me explico? Y eso lo digo, hermano, porque las hermanitas tienen que enseñar más que los varones. Para que si usted tiene manera de ponerse un poquito, una cuarta más de tela, para que cuando se siente, principalmente en las bancas de enfrente, no tenga que estar sufriendo. Aleluya, hoy sí vengo bien legalista, hermanos, ¿verdad? Un poquito más de tela cubriendo sus atributos que el Señor ha dado, para no distorsionar la paz de los que están en ayuno. Y de los perversos, que aquí no hay ninguno, ¿verdad? De lucha. Salimos mejor de ahí de los perturbadores, ¿verdad? Entonces los acuerdos, hermanos, se llevaron para poder cancelar todo este tipo de cosas. Fíjese cuán importantes son los acuerdos. Por eso, mire, usted ha visto que aquí viene un pastor bautista, ha predicado con nosotros, ¿verdad? Que ha sido de bendición. Es un gran amigo, el pastor David Cabriales, lo bendecimos a él y a su congregación. Los hermanos han venido a bendecirnos con su grupo, nos han apoyado, han sido de bendición. Ellos no creen exactamente lo mismo que nosotros. Pero yo como pastor adulto tengo que comprender que cada quien tiene su nivel de enseñanza. Y no por causa de que yo no lo entienda a él o él no me entienda a mí, nos vamos a separar, porque los dos somos ministros del Señor. ¿Me explico? Si su congregación está contenta con él, pues esa es la autoridad que Dios le ha dado, porque él vela por esas almas, yo no. ¿Me explico? Yo velo por ustedes, hermanos, y por los que me dejen que vele por ustedes. Porque usted no sigue mi enseñanza, usted no está bajo mi autoridad.
pero usted se pone bajo la enseñanza que aquí se da, entonces yo pongo cobertura sobre de usted y tomo responsabilidad de velar por su alma. Y velar no significa que usted venga y me pide plata a mí, porque no le voy a dar. O que me manden textos que papi, que págame la entrada, que no sé qué. Y sí, ¿cómo no? Si yo estoy para que me den, no para que me quiten. Aleluya. Si es que ayer me mandaron un texto así medio que, papi, que aquí hay que pagar y pues nomás es tanto. Sí, como no, dije yo. No, tienen que aprender a pagar. Usted se va a dar cuenta que aquí es gratis, hermano, la palabra. Y perdone, con todo respeto lo digo, no me quiero elogiar, pero es buena palabra. ¿No lo oí? Se acaba de dar a conocer que quién está bajo cobertura, ¿eh? Muy poquitos amenes. Pero si usted va a otro lugar, ellos manejan de otra forma sus eventos. Usted tiene que ir preparado, que a lo mejor tiene que honrar el esfuerzo de alguien que está tratando de hacer algo. Así es que lo siento, hay que pagar. Aleluya. ¿Dice amén? Pero amados hermanos, no dejemos que cositas nos perturben para que eso traiga división y que empecemos a fomentar doctrinas extrañas cuando tenemos que tener una misma línea de pensamiento. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Él vino del Padre a tomar un cuerpo? ¿Cuántos creen que murió en la cruz del Calvario? ¿Cuántos creen que resucitó al tercer día? ¿Cuántos creen que derramó su sangre preciosa para limpiar nuestros pecados? ¿Lo cree? ¿Lo cree de todo corazón? Eso es lo que necesitamos con todos nuestros hermanos de afuera. El resto, que si usted, hermano, quiere guardar el sábado, pues lo felicito, pero no me lo quiere imponer, porque entonces yo le voy a explicar a usted que Dios preparó otro día, que es la primicia. Pero si usted lo quiere hacer, pues usted guárdelo. Pero tampoco me venga a la iglesia aquí vestido como judidito, porque aquí lo voy a sacar. No, espérame un segundito, aquí no andamos con esos rollos. No, solamente falta que me salga usted con un judidito y lo vengan unas judiditas más y ya se propague que hay que circuncidarse. ¿Se imagina? Todo el mundo perturbado. Pastor, ¿qué pasó? Este judío, ¿qué hacemos con él? Judío, guanaco, chapín, mexicano, de por allá no sabemos de dónde, hermano. Y salen ahora que son judíos. Fiebre más horrible, ¿no? Que les ha agarrado. Por favor, tenga en cuenta que eso no es nuevo. Eso ya sucedió en la iglesia del principio. Y por eso tuvo que haber acuerdos conciliares que tuvieron que propagarse por toda la iglesia para que la iglesia estuviera alerta de lo que estaba sucediendo. Para que si llegaba un perturbador, estuvieran alertas. ¿Sí? Número 4, los acuerdos se propagaron para que hubiera un crecimiento en la iglesia, hermanos. Diga conmigo, crecimiento. ¿Qué sucedió cuando los acuerdos se propagaron? Hubo crecimiento. ¿Por qué, hermano? Porque mire, cuando quitamos el divisionismo, quitamos distintas formas de pensamiento, hermano, en cuanto a la doctrina, no nos dejamos embargar por los perturbadores. ¿Sabe qué es lo que produce? Crecimiento. Son acuerdos de respeto. Usted no, hay que entender que, hermano, no todos vamos a estar de acuerdo en todo. Entonces voy a leer nuevamente Hechos capítulo 15, verso 1. Algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no puede ser salvo. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ahora, yo quiero que vayamos a ver el tratado de esta cuestión rapidísimo. Vaya conmigo a Hechos capítulo, hermano, 15, verso 22. Por favor, si me lo ponen en la pantalla. Léalo conmigo.
Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Esto ya está hablando del regreso de la iglesia de Jerusalén, mandando comisionados con la carta conciliar del acuerdo que se había hecho hasta Antioquía con Pablo y Bernabé, que habían descendido de Siria a Jerusalén o a Judea. Pues, aclarando el punto, usted puede leer en casita los pasajes para que los lea, hermanos, y los entienda mejor, ¿ok? Y enviaron esta carta, fíjese bien lo que dice el verso 23. Enviaron esta carta con ellos, los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles. Dice saludos, la carta. Y la carta dice, puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. ¿Se da cuenta? Hombres, dice vuestras almas, ¿nos pareció bien, habiendo llegado a qué? Diga, como un acuerdo entre los dos concilios, escoger algunos hombres para enviarles a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también nos informarán las mismas cosas verbalmente, testigos, hermanos, verbales o físicos, diría yo. Y fíjense lo que dice el 28, hermanos, bien interesante. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Note bien lo que dice: que os abstengáis de las cosas sacrificadas a los ídolos, número 1. Número 2, de sangre. Número 3, de lo estrangulado. Y número 4, de fornicación. 4 cosas. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis. Pasala bien. Ahora, repito, ¿cuál fue el acuerdo de la iglesia del principio, hermano, que se hizo mutuamente? 4 cosas. Guardarse de las cosas contaminadas a los ídolos. Número 1, ¿correcto? Guardarse de comer sangre. Ya no hay moronga, se lo dije la otra vez. Se acabó la moronga. No sé cómo le llamaste tú, mija. ¿Cómo le llamaste tú? No, le llamas de otra forma. Alguien dijo de otra forma. ¿Ah? No, hay otro nombre que se le da la sangre cocinada. Se acabó. De lo estrangulado, porque guarda la sangre. Eso es, hermano, ese fue el acuerdo que se hizo en la iglesia conciliar del principio. Ese es el acuerdo que la iglesia del tiempo presente debe de perseverar en ello. Eso es lo que tendríamos que guardar hoy en día. Ya que si usted conoce un hermano que no le gusta que aplaudir, que gritar, que acá y que esto y que el otro, usted déjelo en paz, hombre. No le gusta. Él no es de esa línea, hombre. En gusto se rompen géneros. ¿Me explico? Que si no le gusta decir gloria a Dios, ¿y qué le va a quitar que no diga gloria a Dios? Déjelo. Algún día, tal vez allá en el cielo, se va a dar cuenta que ya son bien gritones, hermano. Pero dice la Biblia que los acuerdos fueron abstenerse de las cosas sacrificadas a los ídolos, de comer sangre y de lo estrangulado y desde luego de fornicación. 4 cosas. Entonces hoy en día, hermano, la iglesia se ha dividido de tal manera que porque no danzan, que porque, hermanos, que las mujeres traen aretes, que no, otros que porque no traen aretes, que porque la falda está muy larga, que los otros que porque la falda está muy corta, y los otros que porque se ponen pantalones, y los otros que porque se pintan el pelo, y los otros que porque usan perfume que es del diablo, y los otros que desodorante que también es del mundo, es del diablo, y los otros sí usan, hermano, hay un desastre. Y sabe, esas cosas no se acordaron en el principio. Lo que yo le quiero decir que en algún momento de la historia nos las inventamos nosotros. ¿Sabe qué es lo que busca a Dios? Un corazón contrito y humillado. A ese no rechaza el Señor.
Ya los cambios Dios se los va dictando por dentro por medio del Espíritu. A una persona no hay necesidad de estarla persiguiendo, dándole trataditos así, una volentita, un verso bíblico. La mujer tiene que vestirse con decencia y modestia, hermano. Usted sabe cómo hacen en unas iglesias por ahí. Salen las pobres visitas con volantitos ahí, con cartitas. ¿Y cuándo van a regresar? Pues nunca. ¿Quién es el que cambia a la persona, el hombre o el Espíritu Santo? Nosotros, hermanos, somos muy dados a decirle a una persona cómo tiene que vestirse. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si al varón le gusta cómo se viste su esposa, ¿te gusta cómo se viste tu esposa? Puede que a mí no, correcto, pero a mí ¿qué me importa? Si a ti te gusta, con eso basta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es sencillo. Lo único que el varón sí tiene que cuidar, debo decirlo claramente, es de que, pues, si usted va a ir a una iglesia, véngase como que viene a una iglesia, no como que va a no sabemos dónde, pues. Porque si no va a manifestar lo que trae dentro también, que todavía necesita mucha restauración. Pero si acaba de empezar, le vamos a entender. Si usted ya está viejo en el evangelio, ya le tenemos que decir, hermanito, dice que dígale a su esposa que se ponga una cuarta más de faldita, porque por ahí andan unos hermanitos medio raros. Más si su esposa pues está como Eva, ¿no? En el principio. Aunque en gusto se rompen géneros, ¿verdad? Me estoy dando a entender, hermano, que los acuerdos son importantes. Y estos acuerdos se propagaron en todas las iglesias. Deberíamos de tomar estos acuerdos de nuevo y dárselos a todos los pastores, hermanos de las iglesias cristianas. Para que no te divides si el otro danza, si el otro está en restauración todavía, si el otro a la hermanita le gusta arreglarse un poquito, si a la otra no le gusta, ¿por qué le va a poner el varón que se arregle? Hay mujeres que no les gusta ponerse nada, hermano, de pintura en su cara. Pues que no se la ponga. ¿Cuál es el problema? Ninguno, ¿verdad? Yo voy cerrando. ¿Qué es un acuerdo? Un acuerdo es una decisión tomada entre dos o más personas, lo que pasó con la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía. Asociaciones o entidades, como resultado de un proceso de negociación y deliberación sobre un asunto concreto. Ese es un acuerdo, principalmente. La palabra proviene del latín acordare, formado a una vez por la partícula ad o ac, que quiere decir asimilación. La otra partícula latina que conforma el término es cor, que quiere decir corazón, o sea, hacerse bien. Ahora, aquí voy a hablar de tres sinónimos importantes, hermano, que tiene esta palabra, muy importantes. La palabra tiene tres sinónimos. Uno, bueno, tiene más de tres, pero voy a hablar de algunos sinónimos. Había puesto tres, pero dejé al final todos. Número uno significa pacto. Diga conmigo pacto. Entonces, en la iglesia al principio se hizo un pacto, un acuerdo. Significa un convenio. Número dos, diga conmigo convenio. Número tres, tratado. No lo oí, tratado. Número cuatro, resolución y convención, entre otros. No voy a hablar de los demás, pero lo dejamos ahí. Por tanto, un acuerdo será la expresión de dos voluntades que determinan una serie de normas o acciones a respetar y a ejecutar por las partes para el beneficio mutuo. ¿Me explico, hermanos? Déjenme le hago una pregunta para poder revisar si usted me entendió lo que le dije acerca de los concilios. ¿A qué ministerio pertenece usted? No lo oí. No lo oí, hermano, no soy yo. ¿A qué ministerio pertenece usted? ¿A dónde? ¿A dónde, hermanos? A levantando la cosecha, correcto. Usted tiene que asegurarse de estar en línea y afín a lo que se predica aquí. No importa que en Jerusalén o en Judea se predique lo que sea, porque ese es el acuerdo que un ministro tiene con su congregación. Pero tampoco usted, cuando salga de aquí, vaya a imponerle a otros lo que a usted se le enseña aquí, a menos que ellos lo quieran. ¿Me explico? O que le pregunten,
porque entonces se rompe el respeto. Y el acuerdo, hermano, que se haya podido hacer es anulado, y entonces surgen lo que hablamos ahorita: divisiones, distintas líneas de pensamiento, surgen los perturbadores o la perturbación, el crecimiento de la iglesia, amados hermanos, se frena. Y número 5, yo termino con esto: rompemos la unidad, que la Biblia dice que es el vínculo de la paz. Entonces, para poder tener, hermanos, y fomentar la unidad, número 5, cierro con esto, necesitamos revisar los acuerdos conciliares que se hicieron desde el principio. Y yo cierro con un verso muy importante, hermanos, que está aquí. Hechos 16:4. Pónmelo aquí, por favor, para que los hermanos lo vean. ¿Qué dice? Y conforme pasaban por las ciudades, ¿qué hacían? Entregaban. Cáptame aquí lo que le quiero decir. ¿Cuál fue el acuerdo que se hizo desde el principio? No lo digo, ¿cuál fue el acuerdo? Abstenerse de comer los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. 4 cosas. Eso fue lo que se acordó, hermano, en el principio. Conforme pasaban por las ciudades, se entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran, o sea, los siguieran. Siguiente pasaje. Así que las iglesias eran, dice, confirmadas en la fe, y diariamente había que, hermano, ¿sabe qué va a traer crecimiento, hermano? Respetar los acuerdos. Ahora, yo entiendo que estos fueron los acuerdos, hermanos, del principio, pero hoy en día nosotros podemos hacer acuerdos ministeriales. El día que venga alguien por acá, hermano, que no crea lo mismo que usted, no se asuste. Si yo lo traigo es porque sé que está bajo la fe en Cristo Jesús, aunque no crea lo mismo que usted, porque posiblemente a él no le guste brincar, o le guste brincar más que a usted, y usted no se vaya a escandalizar. El día que traigamos, hermano, a personas acá que posiblemente no sean igual que yo, no diga, Dios no habló hoy. ¿Por qué no? Lo que pasa es que usted debe de crecer y promover el crecimiento, amados hermanos, respetando los acuerdos que se hagan principalmente con otros ministros cuando entremos en actividades juntos. ¿Cuánto dicen amén? Muy bien, póngase de pie, damos gracias al Señor, oramos y nos vamos. Gracias, Padre. ¿Cuánto dicen amén? Pasen los hermanos de alabanza, no se queden ahí los hermanos. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Levante su mano derecha, hermanos. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te bendecimos. Estamos agradecidos, Señor, por lo bueno que tú eres, por todas las cosas que has hecho con nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos llevas hacia la madurez. Y aunque hubiera cosas que nos quisieran perturbar o dividir, Señor, no vamos a dejar. Vamos a respetar, Señor del cielo, lo que está establecido. Si llega un perturbador a querer distorsionarme, Señor, yo voy a respetar lo que a mí se me enseña para mi crecimiento espiritual, para mi desarrollo espiritual. Dígale, Señor, yo estoy dispuesto a respetar acuerdos, porque ese acuerdo me va a llevar a mí al crecimiento espiritual. Bendíceme, Señor, y permite que yo pueda desarrollarme y crecer con toda libertad, y que yo no olvide de mirar hacia atrás a las cosas que sucedieron en el principio para poder respetarlas. Si yo soy parte de este ministerio, yo tengo que estar de acuerdo con lo que enseña en este ministerio. Si yo no soy parte de este ministerio, yo tengo que estar de acuerdo donde yo me congrego, con lo que allí se enseña. Si no me gusta lo que se enseña, Señor, pues dame la sabiduría para poder entenderlo. Abre mis ojos y dame la revelación y la iluminación para que yo pueda ver
las cosas. Y de esa forma, Padre, yo pueda ampliar la visión a la que tú me has llamado. Pero que nada me divida, que nada me perturbe, Señor. Que nada me quite la paz y que yo pueda, Señor del cielo, seguir adelante buscándote de tu presencia. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Toque a su vecino, por favor, hermanos. Dígale: hermano, no nos dividamos. Si no entiendes, no te preocupes, vas a entender pronto. Nomás ven a los discipulados y déjate enseñar, y vas a ver que vas a aprender. Poco a poco vas a aprender. Vas a aprender. Pero de que vas a aprender, vas a aprender. Gracias, Padre. Damos gracias al Señor en esta hora. Padre, bendigo esta congregación y declaro sobre ellos tus promesas. Declaro que su semana será próspera, bendecida, que serán engrandecidos, Señor. En esta tarde, Señor, te pido que bendigas a cada uno de ellos y que lo lleves con paz y bendición a sus hogares. Y que, Señor, tú puedas dirigirlos en el camino de la paz, de la unidad en Cristo Jesús, Señor nuestros. ¿Cuánto pueden darle un fuerte aplauso al Señor y decir amén? Amén, amén y amén. De esa manera estamos despedidos, hermanos. Dios me los bendiga. Salúdese. Despídase de su compañero.